el mensaje viene enfocado a que nosotros sigamos siendo útiles y productivos. Porque en la medida en que nosotros crecemos, útiles y productivos, se llama el mensaje. En la medida en que nosotros crecemos, en la medida en que nosotros vamos avanzando en edad, aquí hay jóvenes, pero también hay personas ya mayores, ¿cierto? Entendemos que envejecer, por decirlo de esa manera, es inevitable, crecer es inevitable, avanzar en nuestra edad es inevitable, pero no es una razón para que nosotros dejemos de ser útiles y productivos para Dios. No es una razón. Nosotros tenemos que seguir verdaderamente siendo útiles en el mundo del Evangelio. Cuando nosotros crecemos, muchas veces dejamos de hacer cosas porque nos sentimos ya viejitos o porque nos sentimos que ya no es el tiempo, porque ya esto como que pasó y realmente no es lo que Dios quiere. Nosotros, a pesar de las circunstancias difíciles propias o a pesar de las circunstancias difíciles de los entornos, tenemos que seguir siendo útiles y productivos para Dios. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer dos porciones, primero del verso 6 al verso 9, que es lo que nos enmarca lo general de lo que está pasando, y después saltamos al verso 16, del 16 al 18, que es lo que nos dice Dios, cómo verdaderamente nosotros debemos afrontar lo que está pasando en nuestra vida. 2 de Corintios 4, 6 al 9 y después saltamos 16 al 18. Amén. Cuando estén listos, por favor, me lo dejan saber. 2 de Corintios ya, capítulo 4, dice así: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Entonces, el Señor ha hecho que su luz, la luz del Evangelio, resplandezca en nosotros, en nuestro corazón. Pero como Él mismo dice, este es un tesoro, la luz de Dios es un tesoro, que resplandece en vasijas de barro. Nosotros que somos débiles, nosotros que somos imperfectos, y todo esto lo hace, dice el Señor, para que veamos que el poder es de Él y no es nuestro. Verso 8, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Fíjese cómo el Señor nos dice a nosotros que nuestra vida no necesariamente es fácil en el Evangelio, que si hacemos una comparación lo que estamos viviendo hoy día, pues podemos decir, oiga, calza perfectamente con lo que está pasando. Sin embargo, en cada situación difícil hay una solución para nuestra vida. A pesar de los problemas, no estamos nosotros derrotados. Y aquí saltamos al verso 16 y seguimos leyendo de ahí en adelante. Por tanto, podríamos decir, porque tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón, porque entendemos que somos vasijas de barro, porque sabemos que somos hombres imperfectos, dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, aunque vamos creciendo en edad, aunque vamos viendo que nuestras fuerzas físicas se van acabando, por dentro nos vamos renovando día tras día. O sea, el crecimiento, el desgaste físico, los problemas no son una causal de que nosotros como cristianos menguemos en nada. Nos vamos renovando día tras día. Dice en verso 17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecen producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Y nos dice el Señor, mire, esto que ustedes están sufriendo es pasajero y efímero. Y vale mucho más lo que nosotros esperamos. Vale mucho más la gloria de Dios, vale mucho más la salvación, vale mucho más lo que vamos a recibir en la vida eterna que los sufrimientos efímeros y pasajeros que estamos
nosotros en este momento soportando. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que estés aquí con nosotros. Como dices tú en la Escritura, invocamos tu nombre y tu presencia, porque necesitamos que tú, Espíritu Santo, estés con nosotros, porque necesitamos que tu revelación venga, porque necesitamos, Señor, que nuestro corazón albergue, guarde, Señor, firmemente tu instrucción y que la podamos practicar, que la podamos vivir y que podamos ser útiles y productivos día tras día en tu obra. Y gracias, Dios y Rey, porque tu palabra hoy nos va a levantar, nos va a reanimar, nos va a mostrar que verdaderamente tenemos un Dios que nos da esperanza y vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. El secreto de una vida productiva no radica en que nosotros podamos tener una píldora mágica, ¿cierto? En que tengamos una bebida que nos dé mucha energía o una rutina de ejercicio. El éxito de nuestra vida radica ¿en qué? En obedecer la palabra de Dios. Ninguno de nosotros sabe cuándo se va a morir. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a vivir. Pero nosotros, siempre y cuando tengamos aliento de vida, tenemos que mantenernos fructíferos, útiles y productivos en el propósito de Dios. Eso es lo que acabamos de leer. Nos vamos desgastando por dentro, por fuera, perdón, pero por dentro estamos siendo ¿qué es? Más y más productivos. Por dentro nosotros tenemos que ir creciendo. Nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida con Cristo tiene que ir como la luz de la aurora, avanzando, a pesar de que nosotros mismos nos vamos desgastando. O sea, no es excusa el decir, no, es que yo ya estoy muy viejito, es que yo ya estoy muy cansado, porque no se trata de eso. Se trata de la relación, de la intimidad, de la fortaleza espiritual que nosotros tengamos en nuestro caminar con Dios. Él es el quien determina cuánto tiempo viviremos. Sin embargo, como les decía, tenemos la responsabilidad de guardar los mandamientos para vivir de manera productiva. Todos nosotros lo podemos y lo sabemos. Cuando nosotros leemos el Salmo 92, vemos cómo Dios promete cosas a través de su palabra para los que nos mantenemos firmes en Dios. Salmo 92, verso 12 al 15. Vale la pena, vamos a hacer un repaso súper rápido de esto. Salmo 92, verso 12 al 15. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez, verso 14, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca, en Él no hay injusticia. Fíjese que la palabra del Señor nos dice cosas que nosotros tenemos que entender y que sean una realidad. O sea, la palabra de Dios no está simplemente para que nosotros la leamos y digamos, ay, tan bonito eso, ¿quién pudiera vivirlo? No, es para que nosotros lo vivamos, porque está hablando de nosotros, está hablando de su pueblo. Y lo primero que dice ahí es, como palmeras florecen los justos. Mire, esto quiere decir que este pasaje no es para cualquier persona. Este pasaje es ¿para quién? Para los creyentes. Nosotros los cristianos vamos a florecer como los justos. Esto quiere decir que nosotros en todo tiempo, así como la palmera, estaremos florecidos, estaremos fuertes, estaremos erguidos, estaremos victoriosos. Porque es lo que la palabra del Señor nos dice. Estamos nosotros florecidos como palmeras. Ahora, yo sé que en la naturaleza usted a veces ve palmeras que están medio inclinadas, ¿cierto? Pero en lo general, en lo normal, en lo natural, ¿cómo son las palmeras? Rectas, floridas. Sus ramas se extienden para dar también protección.
Y esa es la manera en que Dios nos ve y dice que nosotros tenemos que ser. Como palmeras florecen los justos. Su vida florece como palmera cuando usted camina con Dios. Y no importa su edad. Aquí no se trata de edad. Aquí se trata de la raíz que usted tenga con Cristo, de la relación que usted tenga con Cristo, porque esta es una realidad que vamos a vivir nosotros cuando nos permanecemos en Él. Dice, como cedro del Líbano crecen. El cedro del Líbano es un árbol que llega a crecer más de 36 metros. Yo digo, eso es una altura impresionante, ¿o no? Y cuando usted ve estos árboles que crecen altísimo, usted ve señal de ¿qué? De fortaleza, de vigor, de presencia. Y el Señor nos compara de esa manera, como cedro del Líbano. Quiere decir que nosotros somos símbolo de la fortaleza de Dios en la vida. Ese es el ejemplo que tienen que ver en nosotros, como cedro del Líbano. Usted, cuando permanece en Cristo, no puede quedarse enanito. Nosotros no, déjenmelo expresar de esta manera. Dios no tiene hijos bonsai. No hay cristianos bonsai. Todos nosotros somos como cedro del Líbano, que crecemos y somos fortalecidos por Dios. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Esto quiere decir que aquellos que se mantienen cerca a la casa de Dios, cerca al Señor, que no solamente asistimos a la iglesia, porque déjeme decirle que es un mandamiento del Señor. ¿Está en el decálogo o no? ¿Sí está en el decálogo honrar el día del Señor? ¿Celebrar el día del Señor es uno de los 10 mandamientos? Debemos cumplirlo. Entonces, no solamente los que cumplimos el mandamiento, sino los que estamos cerca a Dios, los que nos interesamos en los propósitos de Dios, los que caminamos en los negocios de nuestro Padre Celestial, como decía el Señor Jesucristo cuando se quedó de sus padres que regresaban a su tierra y Él se quedó en el templo. Cuando lo fueron a buscar, ¿qué dijo? ¿No saben que es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre? Cuando nosotros estamos en esto, somos como plantados en la casa del Señor, florecemos, ¿en dónde? En los atrios de nuestro Dios. Y el verso 15, 14 y 15 también nos deja ver el para qué estamos nosotros tan florecidos, tan crecidos, tan fuertes y tan vigorosos sin importar la edad. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Siempre estamos vigorosos y lozanos. Salmo 92, verso 14. Y el verso 15 nos dice el para qué. Para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca, en Él no hay injusticia. Pues nosotros estamos para, aún en la vejez, ser útiles, hablando, contando, predicando, llevando el Evangelio, dando testimonio de Dios. No hay excusa, no hay excusa. La clave para que este pasaje se haga realidad es vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Podríamos decir nosotros, en el Evangelio no hay jubilación. Nosotros tenemos que permanecer útiles siempre en Dios. Y nuestra manera de vivir muestra o nos permite a nosotros desarrollarnos mejor en el Evangelio. La manera en que nosotros podamos vivir, los hábitos que nosotros tengamos. Y no estamos hablando únicamente de hábitos desde el punto de vista saludable, estamos hablando de hábitos espirituales también. Hay varios consejos que Dios nos da a través de su palabra para que nosotros sigamos avanzando y para que nosotros sigamos siendo útiles y productivos en la vida y por supuesto en la vida con Dios. Siga aprendiendo sería el primero. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista natural, muchas veces nosotros cuando crecemos ya dejamos de aprender cosas y decimos, bueno, eso es para los niños, yo lo que sé ya con esto me quedo. Y sinceramente, aunque no es el punto central, sinceramente muchas veces nosotros dejamos de crecer y de hacer muchas cosas porque dejamos de aprender. Conozco personas que no
todavía no manejan bien, por ejemplo, el teléfono celular, el computador, los medios que nosotros tenemos que ir conociendo porque han ido cambiando. ¿Y cómo se siente esa persona que a pesar de que hizo de pronto sus estudios, va perdiendo sus habilidades en esas áreas? Se siente ignorante, improductivo, ¿sí o no? Frustrado. Déjenme contarles una anécdota, no pensaba contarla, pero se la voy a contar. No se van a reír, por favor, porque no se rían de mí. Cuando yo estaba estudiando, me tocaba ir a la biblioteca, y entonces en la biblioteca, ¿qué le daban a uno? Con los que tienen la edad, más o menos la edad que yo tengo, 25, 26. Le daban unas fichas bibliográficas para que uno escribiera el nombre del libro y lo llevaba a la señora y le entregaban el libro, ¿cierto? Y entonces un día mis hijas que estaban ya en el colegio, papá, tenemos que ir a la biblioteca. Claro, yo las llevo, yo soy el papá. Nosotros nos acostumbramos con nuestras hijas, las acompañábamos al colegio. Yo llevé mis hijas a la universidad, ¿sí? Yo las acompañé, yo las matriculé junto con mi esposa, o sea, estuvimos presentes en eso. Entonces yo a la biblioteca yo quiero ir, yo les voy a llevar, yo les voy a enseñar. Y entonces me fui con ellas allá a la Luis Ángel Arango y entramos. Bueno, mijitas, esto se hace así. Cuando entro yo, ya no había fichas bibliográficas, había pantallas de computador y había una cantidad de chiquitos, pequeñitos. Y yo dije, ¿y por dónde es la cosa? ¿Cómo es? Me sentí como al campesino en la carrera 10ª de Bogotá, que nunca había llegado. Y una pitituya de chiquito me decía, no, es que esto tiene que ser así. Y empezó a coger el computador y a escribir. Y yo me sentí como un ignorante y, como decían acá, frustrado. No les pude enseñar nada porque estaba desactualizado completamente. Eso me sirvió para que yo llegara a la casa y le dijera a mi esposa, mi vida, tenemos que comprar un computador. Y así la situación económica no fue la buena, nos fijamos la meta y compramos un computador y empezamos a practicar y empezamos a aprender. Cuando usted deja de aprender, deja de ser productivo. Ahora, imagínese si usted no aprende el Evangelio, deja de ser productivo en el reino de los cielos. Mire, acompáñame a Colosenses en el capítulo 1, vamos a leer verso 3 al 7. Porque es que el Evangelio realmente es lo que permite que nosotros crezcamos en la vida cristiana. Colosenses 1, 3, 7. Lo tomé desde el verso 3, ¿por qué? Porque es toda la ambientación de lo que verdaderamente pasa cuando nosotros conocemos la palabra de Dios. Dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio. O sea, el Evangelio es verdad, es palabra de verdad. Y nosotros conocimos que tenemos una esperanza en el cielo al conocer el Evangelio. Hasta ahí todo normal. Dice, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes, este Evangelio, ahora sí como dicen los músicos, oído a la caja, este Evangelio ha estado dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras. O sea, nosotros aprendimos del Evangelio y a través de aprender del Evangelio, ¿qué pasa en nosotros? Vamos creciendo y vamos conociendo plenamente las verdades de Dios. O sea, nosotros tenemos que seguir conociendo el Evangelio. No podemos tener excusa, pastor, es que yo ya tengo 50 y tantos y entonces esto es para los jóvenes, esto de salir a evangelizar, esto de conocer la Escritura, es que yo ya no memorizo. No, porque nosotros vamos a seguir creciendo y el Evangelio va a seguir dando fruto en nosotros en la medida en que nosotros sigamos aprendiendo la palabra de Dios. Tenemos que ser útiles y productivos.
No hay excusa, no es la edad. Su merced que tiene apenas 52 añitos, todavía puede conocer el Evangelio y todavía puede seguir creciendo en la gracia de Dios. Aquí muchas veces nos podemos explicar el por qué vivimos nuestra vida y nos sentimos nosotros como frustrados, como qué pasa con nosotros, como que todo esto es muy agobiante. ¿Por qué? Porque no crecemos en el conocimiento del Evangelio. No se necesita edad. No dice, no, es que yo, por eso me jubilo porque ya tengo yo 60, entonces ya me jubilo. A los 62 el hombre, a los 60 la mujer. No, eso es una mentalidad que no corresponde al creyente. Nosotros tenemos que seguir creciendo en el Evangelio, conociendo la palabra, estudiando la palabra. Y en la medida en que usted crezca, recuerde el salmo que leímos. Vamos a ser fuertes, estables, grandes, valientes, florecidos. Y vamos a ver que nuestra vida va a ser una vida diferente. Muchas veces no tenemos la gloria de Dios y la gracia de Dios porque no crecemos en el Evangelio. Porque no nos metemos en el Evangelio. Siga aprendiendo. Como lo decíamos al principio, dejar de aprender, dejar de crecer en el conocimiento, muchas veces nos hace que nos aperecemos y perdamos habilidades. En el Evangelio pasa igual. Lea la palabra, crezca en la palabra, conozca la palabra, estudie la palabra. Eso va a hacer que su vida florezca y que su vida verdaderamente dé fruto de vida eterna. Amén. Pero también tenemos que seguir amando. Mire, es una característica importante, porque a veces nosotros, en la medida en que crecemos, en vez de amar, como que nos vamos volviendo más duros, discriminamos, somos más huraños, como alguien decía, y como que todo lo vemos malo y como que no sirve. Nosotros tenemos que seguir amando. En 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Señora, 1 de Pedro 4, 8. Mire, es el primer y más importante mandamiento. Consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, pero también la palabra de Dios dice que el que dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso. O sea, nosotros no podemos estar odiando a las personas, nosotros no podemos estar con resentimiento, con odio, con amargura, con tristeza, con malos sentimientos, porque esto afecta nuestra vida emocional, nuestra vida mental, nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Tenemos que amarnos. Y recuerde que el amor cubre multitud de pecados. Muchas veces, y esto es algo que tenemos que entender nosotros con claridad para poderlo cambiar, nos fijamos más en la manchita pequeña que en la gran limpieza que hay en la vida de una persona. Y es un ejemplo que colocamos con frecuencia y es verdad. Cuando usted ve una inmensa pared blanca y ve una mancha, ¿en qué se fija la gente? En la mancha. Ay, qué pared tan hermosa. Ay, pero mire esa mancha. En vez de decir, oiga, mire qué cantidad de limpieza, qué belleza, qué virtudes. Exacto, en vez de decir, qué mancha tan hermosa. No, fijémonos nosotros en lo que las personas tienen como virtud. Y ayudémoslos, porque la palabra del Señor nos dice que si nosotros somos espirituales, restauremos a aquella persona, ¿cómo? Con una actitud humilde, con espiritualidad. No es al caído caerle, no, nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para ayudar, para levantar. Una cosa es exhortar y decirle la verdad al hermano. Recuerde que también la palabra es integral. Y dice que si usted sabe que alguien está pecando, vaya a solas con él, con amor. Hágale caer en cuenta de su pecado y este hombre o esta mujer saldrán adelante. Dice usted, ha ganado un hermano. A eso estamos llamados nosotros. Nosotros no estamos llamados a discriminar.
y a estar retiñendo el error. Y es que mire, es que usted, y es que usted, y es que usted. Cuando dejamos de ver las virtudes de las personas, levantemos las virtudes y hagámosle con amor caer en cuenta de sus errores. Si no estoy mal, también sería el enfoque de la palabra cuando nos dice: fíjese primero en la viga que tiene en sus ojos y no en la paja del otro. Ese sería el enfoque. Eso de él es una pajita, en usted es una viga. Ojo con su viga. No critiquemos, amemos a las personas, tenemos que seguir amando. Siga riendo. Y eso tiene que ver es con el gozo, con la alegría que viene del fruto del Espíritu Santo. Mire, yo traje el pasaje completo y no traje el pasaje únicamente del fruto del Espíritu, porque para conocer el fruto del Espíritu también tenemos que ver cuál es el otro. Entonces vamos a leer Gálatas 5, del 19 al 25, porque están las dos contrapartes, para que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que abandonar y qué es lo que tenemos que adoptar en nuestra vida, porque tenemos que seguir siendo útiles y productivos. Un hombre que no ama, una mujer que no ama, un cristiano que no ama, no es productivo. Gálatas 5, 19 al 25, sigamos riendo, dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ojo con todas estas cosas. No solamente habla de brujería, no solamente habla de hechicería, no solamente habla de inmoralidad, habla de otras cosas que parecen sencillas: discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Ojo. Entonces no heredarán el reino de Dios. En cambio, o sea, en lugar de aquello, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. O sea, nosotros los cristianos no podemos caminar en la amargura, no podemos caminar en el odio, no podemos caminar en la disensión, no podemos caminar en la pelea. Tenemos que caminar en el gozo de Dios. Y verso 25: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Mire, siga siendo gozoso. Yo lo coloqué como siga riéndose, porque es una característica del gozo. La risa influye en cada uno del área de nuestro cuerpo. La risa influye en nuestro sistema nervioso. Entonces, sigamos nosotros con el gozo de Dios. Cuando yo estaba en la industria farmacéutica, el jefe que nosotros teníamos tenía un dicho que a mí me sacudía y que yo le he adoptado también para la vida cristiana. Él decía: un visitador médico triste es un triste visitador médico. Y uno decía: oiga, sí, ¿no? Qué triste ser uno. Yo digo: un cristiano triste es un triste cristiano. Nosotros como cristianos tenemos que estar gozosos, alegres, risueños. No tenemos que vivir amargados. Recuerde que la palabra del Señor dice que cuídese de que ninguna raíz amarga crezca o brote entre ustedes, porque la amargura nos puede separar de Dios, puede romper la comunión con Dios. Nosotros no podemos vivir como los amarguetas. Tenemos que vivir con gozo, con paz, aún en medio de las dificultades, porque tenemos que tener en cuenta que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Tenemos que seguir en el gozo del Señor. ¿Nosotros tenemos razones poderosas para estar agradecidos con Dios o no? Yo estoy seguro que todos hemos visto milagros en nuestra vida. Todos hemos visto la respuesta de Dios a nuestras oraciones.
Si nosotros hacemos un inventario de nuestra vida y la comparamos, no por ser odiosos, sino simplemente para mirar la gloria de Dios, con la vida de personas que no han abierto su corazón a Dios, vemos cómo el amor, la misericordia y el favor de Dios ha estado con nosotros. Mientras la vida de otras personas ha sido diferente. O sea, ¿razones para estar felices tenemos? Muchas, muchas razones. Entonces, vivamos felices. Aún en medio de las dificultades tenemos que estar gozosos. Amén. Como pareja tenemos que estar gozosos. Como familia, gozosos. Como ministerio, gozosos. Tenemos motivos para vivir bien. Ahora, otra característica. ¿Cuántas llevamos? 3. La primera es no deje de aprender. La segunda, amén. La tercera y la cuarta, abandone el pasado. Abandone el pasado. Una de las cosas que más ata es el pasado. Una de las cosas que más paraliza a las personas es vivir todavía en la amargura del pasado. Es que cuando yo nací, nunca tuve. ¿Y cuántos años lleva de eso? Apenas tengo 83 añitos y no ha abandonado eso que cuando yo nací. Abandone el pasado, eso es lo que dice la palabra del Señor. Acompáñeme, por favor. Isaías, capítulo 43, versos 18 y 19. Es tajante lo que dice el Señor ahí en su palabra. Isaías 43, 18 y 19, ¿ya estamos? Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Amén. Pero cuando usted vive en el pasado, no permite que usted pueda caminar en estos lugares nuevos, en estos ríos nuevos que Dios está haciendo para su vida. Abandone el pasado. Para nosotros podernos mantener útiles en el propósito de Dios, productivos en la vida que Dios quiere para nosotros y en la vida que Dios quiere entre nosotros, aún como familia, aún en nuestra vida natural, tenemos que abandonar el pasado. Dejar las dificultades, los problemas. Tenemos que seguir adelante. ¿Cuántas personas están atadas todavía en lo que les estaba diciendo? Es que yo nunca tuve oportunidad. Cuando Dios nos da diariamente nuevas oportunidades. Es que yo sí yo he perdido, y vivimos quejándonos. La queja paraliza. El pasado paraliza. Aún en victorias pasadas, hay personas que no siguen siendo victoriosos porque se detienen en victorias pasadas. Es que yo sí fui el más importante del grupo de amigos. Cuando teníamos 5 años, yo era el que hacía reír, yo era el que hacía tal cosa. ¿Y hoy qué pasó? Claro, Glorita, hay muchos hogares que se destruyen porque la gente no abandona el pasado, no perdona, no sigue adelante. Vuelvo y digo, no solo de las cosas malas, aún de los triunfos. Hay gente que se queda en los triunfos pasados. Todavía nos quedamos en el 5-0, ¿cierto? Todavía nos quedamos anhelando en vez de seguir adelante. Nosotros tenemos que abandonar el pasado. Mire, cuando nosotros nos quedamos en el pasado, nos aferramos a las decepciones, a las desilusiones, a lo que hemos sufrido, al dolor de nuestro cuerpo, al dolor de nuestra mente. Nuestro espíritu se ve afectado. Y Dios nos dice, ya no viva en el pasado, abandonen las cosas de antaño. Dios está haciendo cosas nuevas para nosotros. Amén. Como decía Gloria, ¿cuántos matrimonios hay que no pueden ser felices por lo que pasó hace 30 años? Pero es que hace 30 años tú me dijiste que yo no servía.
pero llevamos 30 años y hemos visto que tú sí sirves, que yo sí sirvo y que los dos servimos. Sigamos adelante, avancemos. Esto tiene que ser un ejercicio de nosotros, de la vida práctica, de coger los puntos y decir, Señor, yo voy a llegar a la casa y voy a empezar a trabajar en cada una de estas áreas de mi vida. Porque tengo que seguir aprendiendo, porque tengo que seguir amando, porque tengo que seguir creciendo, porque tengo que seguir riendo, porque tengo que abandonar el pasado y vivir en estos nuevos propósitos que Dios tiene para mí. A veces dejamos de darnos cuenta de las bendiciones que están allá por estar anhelando todavía, como el pueblo de Israel, anhelaban los puerros, las cebollas, el pescado, las cosas que estaban en la esclavitud. Y a veces nosotros añoramos las cruces de la esclavitud sin ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Avancemos, iglesia, por favor. Ya no más en el pasado. Cuando uno va creciendo, a veces deja de soñar. Siga soñando, siga anhelando. La palabra del Señor nos enseña, para el que cree, todo le es posible. Para usted, si cree en Dios, ¿qué es imposible? Nada. ¿O sí? Eso tiene que ser contundente en mi vida. Señor, si yo creo en ti, ¿qué hay imposible para mí? Nada imposible para mí. Si yo creo en Dios, ojo, mi fe es en Dios. Para el que cree, todo le es posible. ¿Usted cree en Cristo? ¿Hay algo imposible para usted? No, tenemos que creer. Recuerde que Santiago nos dice, el que duda no recibe. Pero yo sí creo en Dios, pero no recibo. Pues ¿por qué no cree? ¿Por qué duda? Porque no está diciendo, sí, para mí todo es posible, porque creo en Dios. No es una verdad profunda del corazón de cada uno de nosotros. Entonces siga soñando. Mientras más envejecemos, más debemos seguir soñando con nuestro futuro. No podemos nosotros, en vez de seguir adelante, ponernos una talanquera o ponernos una traba y decir, no, es que yo ya como que no, como que esta edad ya no, eso es para aquellos. No, siga soñando. Siga soñando, porque sus hijos sí pueden ser transformados, porque usted sí puede tener una vida diferente, porque sus sueños no dependen de usted, dependen de Dios. Dice que nosotros debemos gozarnos en Dios y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y no dice, mire, usted puede gozarse en Dios, deleítese en el Señor hasta los 25, tal vez 30, porque es que allá a los 35 no es posible. No. Nosotros, adultos mayores, ¿podemos gozarnos en Dios? ¿Sí o no? Sí. Y Él nos da los deseos de nuestro corazón. Ah, con razón que no contestaron, porque aquí no hay adultos mayores. Y cuando digo nosotros, los adultos mayores no se sienten identificados. Tenemos que seguir soñando. Mire, muchas veces nuestra vida no sigue adelante porque hemos perdido los anhelos y los sueños, porque nos hemos rendido ante los ataques del enemigo y damos por cierto que ya no, eso es para ellos, yo como que ya no, pues yo sí voy a la iglesia, pero pues es que yo ya estoy doblando la esquina. ¿Cuál doblando la esquina? Usted no sabe cuántos años va a vivir, y así esté doblando la esquina, usted tiene que ser productivo para Cristo siempre, siempre. Uno dobla la esquina el día que se muere. Entonces, sigamos soñando. Mire, otra, sigamos planificando. Porque a veces dejamos de tener planes simplemente porque decimos, no, es que ya no más. No, sigamos planificando. Nosotros tenemos que seguir siendo útiles y productivos para Dios. Acompáñeme a Deuteronomio 31:8. Yo sé que en la palabra hay un versículo que dice que cualquiera que quiere construir una torre primero se sienta a planificar, pero me parece que Deuteronomio 31:8 me ayuda más a que yo siga planificando con Dios mis cosas. Porque ¿qué dice Deuteronomio 31:8? ¿Ya estamos ahí? Quiero que lo lean esos lindos ojos que usted tiene.
31:8, sí señor. El Señor mismo marchará al frente de ti, estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes, sigue planificando. Sin importar el tiempo que nos quede de vida, debemos seguir haciendo planes para el futuro. No podemos estancarnos, iglesia. Nosotros no podemos estancarnos. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Es así como nosotros podemos continuar siendo productivos y fructíferos en el Señor. Sigamos haciendo lo mejor, sigamos haciendo el bien. Nosotros vamos a ser verdaderamente un ejemplo para muchas personas si seguimos viviendo en Cristo. Ahora, aquí hay personas mucho más jóvenes. No estoy diciendo que esto es solamente para los adultos, es para todo el mundo. Porque yo conozco jóvenes que tienen muy poca edad y no tienen esperanza, y no tienen sueños, y no quieren seguir aprendiendo, y no quieren seguir creciendo, y creen que toda su vida es un desastre, y son jóvenes. Tienen toda una vida por delante, pero sin embargo no están planificando su vida, y no están dejando que Dios transforme su vida. Están viviendo en el día a día. Y nosotros como cristianos no podemos vivir en el día a día. Yo sé que la palabra del Señor dice que debemos de vivir un día a la vez, que cada día tiene su propio afán. Eso lo sé. Pero el Señor nos invita también a que sigamos avanzando y planificando nuestra vida. No podemos nosotros solamente pensar en el hoy. Tenemos que pensar también en el futuro, en las generaciones futuras. Tenemos que seguir adelante. Seguir trabajando, que sería la otra característica. Siga trabajando. 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes, o sea, con conciencia, sabiendo que es una realidad, de que su trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo en el Señor no es en vano. Siga trabajando. En la vida cristiana no existe el retiro. 1 Corintios 15:58. En la vida cristiana no existe el retiro. Nosotros podemos seguir dando frutos espirituales e impactar vidas de otras personas en este mundo. Siga trabajando. Es que no he visto el fruto. Siga trabajando, porque dice que la palabra del Señor: no te canses de hacer el bien, que a su debido tiempo, ¿qué? Iglesia, no se distraiga. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás. O sea, dará fruto tu trabajo. Si no nos damos por vencido, correcto. Si nosotros seguimos trabajando, si nosotros seguimos planificando, si nosotros seguimos soñando, si nosotros seguimos viviendo productivos, veremos el fruto en nuestra vida. Veremos el fruto en lo que usted se ha propuesto. Usted verá el fruto en su hogar, usted verá el fruto en sus hijos, usted verá el fruto en su salud, usted verá el fruto en su economía, usted verá el fruto en su ministerio. La vida del cristiano no es improductiva, la vida del cristiano es productiva. Dios no es un Dios de pérdida, Dios es un Dios de victoria. Sigamos adelante, iglesia, sigamos trabajando. Ya estamos por terminar, pero siga descansando en Dios, o siga confiando en que Él es el que hace todas las cosas. Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad, pues Él cuida de ustedes. Mire, nosotros debemos vivir cada día dependiendo y confiando en el poder de Dios, porque muchas veces nos desgastamos y muchas veces perdemos batallas, no la guerra, perdemos batallas porque no descansamos en Dios. Le decimos: Señor, yo te entrego este problema con mi esposo, o yo te entrego este problema con mis hijos, o yo te entrego este problema con mis vecinos, pero no descansamos en Dios, sino al contrario, seguimos nosotros mismos llevando ese problema, sufriendo por las circunstancias. Entonces no estamos confiando verdaderamente en el Señor.
Yo coloco el ejemplo de descansar en Dios de la siguiente manera. Es como que yo le dé las llaves de mi casa a una persona, ¿sí? Yo confío plenamente en Blanquita. Entonces, Blanquita, te doy las llaves de mi casa. Tú eres la que tiene las llaves. Tranquila y descanso. Y a los 5 minutos voy y le digo, ay no, Blanquita, présteme las llaves porque tengo que ir a ver si apagué las luces. ¿Estoy descansando en ella? No. No, pero tenga las llaves. Y a los 10 minutos, venga, es que se me quedó el fogón prendido. O sea, esto desde el punto de vista espiritual, Señor, yo descanso en ti, pero entonces sigo sufriendo porque la persona no ha sido transformada, no sigo esperando el tiempo de Dios y sigo ansioso y sigo creyendo o queriendo yo en mi carne que las cosas se den como yo quiera, cuando yo quiera, en la forma en que yo quiera. No dejo que Dios obre, no dejo que Dios trabaje, no dejo y no entiendo que Dios tiene un plan para todos nosotros de salvación, pero que con cada uno de nosotros tiene una manera de hacer las cosas. Y muchas veces nos frustramos, y muchas veces nos desanimamos, y muchas veces dejamos de luchar porque no descansamos en Dios. No descansamos en Dios, no dejamos que Dios obre sobre las circunstancias. Queremos quitarle el control a Él, queremos manejar nosotros las llaves. Descanse en Dios, deposite en Él toda ansiedad. Pero también la palabra del Señor dice que en todo momento con oración y ruego llevemos nuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento guardará nuestro corazón en Cristo Jesús. Descanse en Dios. ¿El Dios que usted tiene es un Dios inútil? Wow, se acabaron los sís. ¿El Dios que tiene es un Dios inútil? No, con alegría. Es un Dios todopoderoso. ¿Cumple? Cumple. ¿Dios llega tarde? Nunca. Nunca. Eso de que es que Dios llegó faltando 5 para las 12 es mentira. Dios nunca llega tarde. Dios llega siempre en el momento perfecto, oportuno. De manera que descanse en Dios. Es como que no es congruente que yo diga, no, es que yo tengo un Dios poderoso, pero es que será que sí va a hacer la obra, pero es que será que sí, será que va a ser. No, confíe en Dios. La obra de Dios es perfecta. Puede ser no su camino. Recuerde una cosa, mis pensamientos, dice el Señor, no son los de ustedes. Mis caminos no son los de ustedes. Los de Dios son superiores a los nuestros. Confiemos en Dios. Amén. Siga descansando en el Señor. Y por último, siga escuchando. Por supuesto, principalmente la voz de Dios. Pero también tenemos que escuchar a las personas. Nosotros podemos solucionar muchas más situaciones cuando escuchamos a otra parte. A veces nos cerramos, a veces el ejercicio de oír lo hacemos, pero no el de abrir nuestro corazón a lo que la persona dice. Sigamos escuchando, pero escuchemos principalmente la voz de Dios. ¿Qué dice Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo no puedo seguir a Cristo si no escucho la voz de Cristo. Yo no puedo seguir a Cristo si no estoy atento a sus propósitos. Y yo no puedo decir que Dios me conoce si yo no escucho la voz de Dios. Porque es una característica absolutamente clara en este pasaje tan cortico. Mis ovejas oyen mi voz. Como nosotros escuchamos la voz de Dios, Él nos conoce, pero característica de que Él nos conoce y que nosotros escuchamos, ¿qué es? Nosotros lo seguimos. Eso es lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué marca esas dos cosas? Que nosotros lo seguimos. Yo no puedo decir que escucho la voz de Dios si no lo sigo. No puedo decir eso. Yo no puedo decir que Dios me conoce si no lo sigo. No puedo decirlo. Entonces, estas dos primeras verdades se marcan
o se ven realmente en el que yo siga a Dios. Amén. Y eso a mí me tiene que ayudar. O sea, si yo escucho la voz de Dios, camino en el propósito de Dios. Lo más importante que nosotros podemos hacer es escuchar la voz de Dios. Es lo más importante. Ahora, muchas veces no lo podemos escuchar de manera audible, eso es verdad. Él habla a nuestro corazón. Pero palabra profética segura, ¿cuál es? La Biblia. Por favor, lea la Biblia. Él nos guía a través de la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, no como un ejercicio intelectual, sino como usted lee la Biblia para hablar con Dios, para aprender de Dios, su confianza, su fe, su conocimiento, su espiritualidad va creciendo. Es un ejercicio real. A todos nos pasa, y creo que nos pasa en todo momento. Hay días en que uno se siente desanimado. Hay momentos en que yo me siento desanimado. Yo veo cosas que digo, Señor, ¿valdrá la pena tanto esfuerzo? Y humanamente uno se desanima. Pero cuando voy a la palabra del Señor, cuando voy y repaso nuevamente las promesas, cuando voy y leo mi devocional diario, el Señor vuelve y me levanta y me da esperanza. Y me dice internamente, sí, vale la pena, hay que seguir adelante. De pronto remarca un error que yo estoy cometiendo sin darme cuenta, o a veces dándome cuenta. Porque a veces uno comete errores dándose cuenta, ¿o no? Lo que pasa es que testarudamente uno no quiere dejar las cosas. Y entonces dice, Señor, gracias, porque has abierto nuevamente el camino, porque me has mostrado, Señor, el cómo y el qué, porque me das solución a los problemas, porque me levanta otra vez el espíritu. Nosotros tenemos que seguir escuchando la voz de Dios. Es fundamental que nosotros sigamos aprendiendo, que nosotros sigamos escuchando, que nosotros sigamos soñando, que sigamos planificando, trabajando, descansando en Dios. Y las otras que vimos, aprendiendo. ¿Cuáles más vimos? Perdón. Amando, con el gozo de Dios riendo y avanzando en la vida que Dios quiere para nosotros. Abandonar el pasado. Amén. Somos útiles y productivos para Dios. Espero que este elemental y sencillo sermón haya servido hoy para que nosotros podamos verdaderamente vivir una vida diferente. Mire, su vida puede ser victoriosa desde ya, porque la palabra del Señor dice que la bendición de Dios nos acompaña una vez nosotros decidimos caminar con el Señor. Amén. Amén. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te